Lamentablemente no voy a hacer preguntas, sino en el breve momento que tenga a mi disposición, cuestionarme yo como viejo militante revolucionario los problemas que hemos enfrentado y que enfrentamos quienes nos reclamamos de la construcción del Partido Revolucionario, de la revolución y del socialismo. Aldo Casas terminó su exposición citando a José Carlos Mariátegui, que solamente académicamente se le reconoce hoy, pero no en el sentido total de sus aportes a la revolución y al marxismo. Decir en 1930 que el socialismo no será ni calco ni copia era un hecho revolucionario, porque los estalinistas, lógicamente, rápidamente lo imputaron de populista o agrarista. Pero todas las otras corrientes que después se han reclamado del marxismo, incluso el trotskismo, también lo vieron como un hereje. Eso hay que decirlo, y es importante porque tiene que ver directamente con algo que es el reconocimiento de lo fundamental en el comportamiento político en América Latina de las corrientes que se han reclamado del marxismo. ¿Por qué? Porque todos nos formamos con la idea que había que repetir la revolución rusa y de octubre. Hoy se pueden hacer todas las variantes respecto si lo dije más o menos, pero el hecho central es que todos creíamos que la revolución de octubre era revolución tipo y modelo histórico único. La responsabilidad de todos aquellos que hemos combatido por la revolución y por el Partido Revolucionario es este hecho total. Nadie nos pidió de los clásicos que dijéramos que íbamos a imitar la revolución como revolución tipo. ¿Qué precio hemos pagado a esa idea de que teníamos que hacer la revolución como se dio incluso con el hecho de que tenía que ser el 5 de febrero, abril 1917? Y sobre esa base hemos construido pensamiento político y sobre esa base hemos educado a nuestros militantes. ¿Qué decía Mariátegui en el conjunto de su obra? Lo digo yo críticamente, no es porque yo también no hubiera sido uno de los herejes, porque él decía hay que tener en cuenta la peculiaridad de nuestros países. Y cuando él metía eso de indoamericano, no lo decía por racista, sino lo decía por la peculiaridad de cada uno de nuestros países, que no son iguales ninguno. Esa violación de ese hecho nos llevó a la idea de una revolución única socialista. En la misma forma, nosotros en Perú, que tuvimos mayoría maoísta, los maoístas también decían, no solamente con Sendero, todos ellos, la revolución del campo a la ciudad, es decir, la revolución maoísta. Y yo, que fui también procubano un tiempo, y también intenté hacer guerrillas como muchos, dijimos la revolución cubana es modelo. Este es el hecho central. ¿Qué modelos? No hay modelo, toda revolución es particular, todas son excepcionales históricamente. Ese es uno de los elementos que nos ha marcado más en América Latina. Cuando en 1959 conversé con el Che para tratar de llevar a Silvio Frondizi a Cuba, porque el Che decía que era trotskista, él me dijo, cuando yo le dije que no era trotskista, porque no lo era, le dije, bueno, tráeme algo para leer, y le llevé La Revolución Permanente. El Che, que todavía no era el Che, y menos un mito, leyó el texto y pescó que el sujeto social concreto e histórico era la clase obrera. Y me dijo, todo es correcto en la Revolución Permanente, menos el hecho que nosotros hemos hecho una revolución sin la clase obrera y el sujeto de la Revolución Permanente es la clase obrera. ¿Qué estaba diciendo el Che? Y ya termino, no quiero ser abusiva. Lo que se dio
en toda América Latina y en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca hubo una revolución tipo bolchevique, nunca hubo una revolución de tipo maoísta. Todas las revoluciones fueron de emancipación nacional, de independencia nacional, y la mayoría no tuvieron como sujeto histórico concreto militante a la clase obrera. Y no lo hay hasta hoy, si no resolvemos ese problema. El Che me dijo, hemos hecho una revolución de otro tipo. Sí, la habían hecho de otro tipo, y ese es el curso de la Revolución Cubana. Yo, sin ningún tipo de hostilidad, digo que es necesario reconocer que en Cuba, como lo dijo Silvio, y lo conversamos con Cook y con el Che Guevara en Cuba, que la clase obrera en Cuba nunca estuvo en el poder. Si no partimos de ese hecho, que la clase obrera no ha estado en el poder, no vamos a reconocer las mediaciones y los sustituismos, otro de los problemas vitales que tienen que resolver quienes lo reclamamos del marxismo. Entonces yo termino aquí diciendo, es necesario entonces que esta reflexión en este punto de ustedes tome en cuenta la memoria histórica de América Latina. No es tanto la especulación de lo que dijeron históricamente los otros, no lo negamos el aporte de las tradiciones históricas, las revoluciones, pero veamos cómo resolvieron nuestros trabajadores, nuestros pueblos, las vanguardias, incluso el campesinado, el problema a través de la memoria de las revoluciones, desde Pancho Villa y Zapata hasta hoy, para ver que los movimientos sociales siempre existieron, que siempre existió sustituismo, que siempre existieron mediaciones y que todas son mediaciones en el hecho fundamental de la emancipación de los trabajadores y del pueblo, no solamente en nuestros países, sino en el mundo. Gracias. Bueno, el compañero que habló es Ricardo Napuruy, ¿no? No se presentó en su intervención. Igualmente, no sé si alguien más quiere intervenir o respondemos primero esto. Sí.